Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. A ver, hoy continuamos con la serie Buscadores y antes de entrar en tema quiero saludar a toda nuestra gente que nos acompaña en nuestras diferentes sedes y aquellos que se conectan con nosotros a través de nuestro canal en la web. Gracias por estar aquí, bienvenidos. Hemos dicho algunas cosas en relación con este tema buscadores y lo primero que hemos dicho es que todos somos buscadores. Todos estamos de una u otra manera buscando ciertas respuestas a preguntas que nos hacemos sobre la vida, sobre el origen de la vida, sobre Dios mismo, sobre nuestra relación con Él. Y hay algunas personas que tienen la actitud de que si formas parte de la iglesia y si vas a participar en la iglesia y en la fe, debes dejar tu cerebro en la puerta. Y otros tienen la actitud de que si vas a estar en un aula de clases y vas a razonar sobre algún conocimiento, debes dejar tu corazón y tu fe en la puerta del aula de clases. Es como si fe y razón no se conjugaran. Y eso no es cierto. No tienes que dejar tu cerebro en la puerta cuando vienes aquí, ¿ok? Ni tienes que dejar tu corazón fuera y tu fe fuera cuando estás en un salón de clases o estás estudiando alguna cosa, digamos, ampliando tu conocimiento. Lo que decimos es que la fe no requiere un sacrificio del intelecto. La fe te ayudará más bien a desarrollar tu intelecto. Si habías pensado, debo sacrificar mi intelecto para que mi fe crezca, para que mi fe se haga más fuerte, estás equivocado. Esto puede muy bien complementarse. De hecho, hay muchas respuestas, hay muchos asuntos del razonamiento a los que no vas a llegar sino a través de la fe. Hemos dicho, por ejemplo, que el observar el universo nos ayuda a darnos cuenta de la existencia de Dios, de la realidad de Dios. Y cuando observas el universo puedes observar su inmensidad. Puedes observar el orden, su complejidad, su sincronía. ¿Ok? Así que si vas por un camino y consigues un reloj, digamos un reloj de cuerdas, y lo abres y te encuentras con ese mecanismo tan complejo, tan coordinado, tú vas a pensar que el reloj surgió allí de la nada. Surgió accidentalmente porque el viento, la lluvia trajeron algunos minerales que fueron uniéndose hasta conformar todos estos engranajes. No piensas eso. Tú piensas, detrás de este diseño hay una mente inteligente. Igual lo pensamos cuando observamos el universo. Inclusive cuando pensamos en nuestra propia conciencia, si somos producto del accidente, del azar, de solo materia en transformación, ¿cómo es que tenemos conciencia de dónde surgió? Eso nos ayuda entonces a pensar, Dios existe, y nos ayuda a pensar qué clase de Dios es. Es un Dios inmenso, es un Dios inteligente, es un Dios de orden.
es un Dios bueno, es un Dios creativo, creador de todas las cosas. Eso es lo que se llama en teología la revelación general. Dios se revela generalmente, Dios se muestra a nosotros, Él no quiere esconderse, Él quiere que tú sepas que Él vive, que Él existe, que Él es real, y se revela generalmente por medio de la creación, del universo. Pero ahora me pregunto, si quiero saber qué piensa Dios, si quiero saber qué espera Él de mí, ¿dónde puedo encontrar esas respuestas? Esas respuestas las encontramos en la Biblia. En la Biblia. Y hoy quiero hablarles acerca de la Biblia. Tuve un problema para preparar este mensaje. Y es que tenía tantas cosas que decir acerca de la Biblia que pensé, ¿qué puedo decir? ¿Qué es lo más importante? ¿Con qué me quedo? Así que me he quedado solo con 3 preguntas, pero son 3 preguntas que un día me hice entrando a la universidad. Sabes, entras a la universidad y te consigues con algunos profesores o con algunos amigos que te miran así como con lástima. Ah, sí, tú lees la Biblia, tú crees en esas cosas. Así como que uno tiene un problema, es decir, como que debe haber algún rasgo de trastorno mental si uno está leyendo la Biblia. Es más, algunas advertencias, mucho cuidado. ¿Han escuchado esas advertencias? Mucho cuidado porque el que lee mucho la Biblia... Así que yo quería estar claro de mis respuestas, es decir, necesitaba respuestas. Tengo seguridad de que la Biblia es la palabra de Dios. Yo experimento a Dios hablando a mi corazón cuando recorro sus páginas. Pero ¿por qué estoy seguro de que es Dios? ¿Hay alguna manera de saber que la Biblia viene de Dios? Y me revela su pensamiento y me revela su corazón. Así que esta es la primera pregunta. ¿Es la Biblia una de las grandes obras de la literatura universal? ¿Sabes? Como cuando alguien te dice, yo también tengo una Biblia. Sí, la tengo en mi biblioteca al lado de otras grandes obras de la literatura universal. Debe ser una versión Reina Valera o Nácar Colunga o quién sabe qué otra, pero sí, está al lado de las obras de grandes filósofos. ¿Ok? Entonces tienes que detenerte y decirle, no, la Biblia no es una de las grandes obras de la literatura universal. Coloque esas grandes obras de la literatura universal aparte, en un estante aparte, y la Biblia colóquela sola, al lado derecho. Ella es única. Si hay algo que describe la Biblia, es su singularidad. La Biblia es singular, significa que es única. Es singular en su continuidad. Toda la Biblia tiene un hilo de pensamiento. Es una colección de 66 libros, pero todas siguen un hilo de pensamiento sin contradicción. Es singular en cuanto a su circulación. Ha sido el libro más distribuido a través de toda la historia. Si es cierto, en algún mes, algún libro aparece en los bestsellers del New York Times, en algún momento, pero cuando hablamos acerca de la Biblia y su distribución, no hay otro libro con quien pueda compararse. Es singular en su traducción. ¿Sabían que la Biblia fue uno de los primeros libros traducidos? Fue traducida del hebreo al griego por orden de Alejandro Magno para tenerlo en su biblioteca de Alejandría. Él quería saber qué leían los hebreos y por qué era tan importante este libro para ellos. Pero además de eso, es el libro que más se ha traducido a diferentes idiomas en todo el mundo. De hecho, se aspira que para el 2020 llegue a ser la Biblia como un libro de traducción universal. Habrá llegado a un número impresionante de idiomas y dialectos. De hecho, muchos dialectos eran solo dialectos hablados. ¿Y sabes por qué se convirtieron en dialectos escritos también? Porque los traductores bíblicos se encargaron de colocar ese dialecto en escritura. Además de esto, es singular en supervivencia. Sí, la Biblia ha sobrevivido a diferentes circunstancias, ha sobrevivido al tiempo.
escritos tan antiguos que se han preservado hasta hoy, escritos de hace cerca de 4.000 años atrás, 3.600 años atrás. ¿Cómo es que han llegado a nuestro tiempo? ¿Cómo es que hoy podemos leerlos? Han sobrevivido también a la prueba de la persecución. La Biblia ha sido perseguida, sí. Ha sido perseguida por los Nerones o los emperadores romanos, ha sido perseguida por papas, ha sido perseguida por gobernantes totalitarios en el mundo, desde Roma hasta la China comunista. Ha sido quemada en hogueras. En la Revolución Francesa, por ejemplo, La Edad de la Razón, donde se pensaba, es un libro de supersticiones. Debemos rechazarlo absolutamente. La Biblia también es singular en su supervivencia a través de la crítica. Ha sido uno de los libros más criticados. Se le ha conseguido defectos, se le han buscado contradicciones, pero realmente no se le han encontrado sino aparentes contradicciones, que pueden ser resueltas una vez que lo estudias con mayor detenimiento. La Biblia es singular en su enseñanza. Se presenta profecía, historia, se habla del carácter. Es singular en su influencia sobre la literatura. Ningún otro libro ha tenido mayor influencia en todo lo que se ha escrito. Y su influencia sobre las civilizaciones. Mucho de lo que son nuestras costumbres, nuestros hábitos, nuestros valores, como humanidad occidental, tiene que ver con lo que hemos aprendido que está allí escrito acerca de lo que es correcto o incorrecto. Por eso, no me digas que es una de las grandes obras de la literatura universal. Por favor, consígueme otro libro como mi Biblia y entonces yo voy a colocarla en el estante al lado del resto de lo que antes se ha escrito. La Biblia se escribió en un periodo de 1600 años aproximadamente. Comenzó a escribirse con la salida del pueblo de Israel de Egipto, su travesía por el desierto. Terminó escribiéndose, eso fue en el 1600 antes de Cristo. Terminó escribiéndose en el en el año 100 después de Cristo, con el último de los apóstoles en escribir, el apóstol Juan, en la isla de Patmos. Ha sido escrita por más de 40 autores, ¿ok? Autores que venían de diferentes orígenes, de diferentes trasfondos, de diferentes posiciones sociales. Dentro de sus autores encontraste reyes, puedes encontrar pastores, simples pescadores, poetas, profetas de la antigüedad, legisladores, maestros de la ley. Fue escrita en 3 continentes, África, Asia y lo que hoy conocemos como Europa, en 3 idiomas diferentes. El hebreo, el idioma del pueblo de Israel en la antigüedad y hasta hoy. El griego, que se convirtió como en un idioma de uso común durante el tiempo del imperio griego e inclusive durante el tiempo de los romanos. Es como el inglés en el día de hoy. Y el arameo, un idioma hablado por los pueblos semitas, alrededor de eso que con los años fue llamado Palestina. Trata de cientos de temas. La Biblia habla acerca de relaciones de pareja, de familia, habla acerca de comercios, del uso de las finanzas, habla acerca de historia, poesía, cartas personales, cartas escritas a comunidades de fe o iglesias. Habla de temas que son muy controversiales, acerca de lo que es correcto o incorrecto, de quién es Dios, cómo relacionarnos con Él. Pero su tema principal, el hilo dorado en toda la escritura, es Dios redime al hombre. Es la historia de cómo nos perdimos, de cómo Dios nos ha buscado, de cómo nos ha alcanzado y finalmente de cómo nos ha encontrado. Esta es la Biblia. Y lo maravilloso, por eso te digo, consígueme un libro, otro libro que tenga estas características. Otro libro que en realidad no sea un libro, sino una colección de 66 libros de diferentes autores
que no se pusieron de acuerdo para escribir lo que escribieron, pero aunque su línea de pensamiento no tiene contradicción. Busca 10 autores de esta época, de grandes libros de esta época, que traten acerca de un tema en particular. Reúne esos 10 libros y ¿sabes qué te vas a conseguir? Que ellos se contradicen el uno al otro en cuanto a lo que opinan sobre un tema en particular. Creemos que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo y por eso sigue esa continuidad, por eso tiene esa línea de pensamiento. Porque hay personas que dicen, ¿cómo crees en eso si lo escribieron hombres? Y la pregunta sería, ¿y quién lo va a escribir? Es decir, ¿a quién Dios iba a utilizar para traernos su mensaje, sino a otras personas? Hombres, sí, personas que Él escogió. Pero el asunto es que lo que escribieron, sin ponerse de acuerdo con otros, y en ese periodo de tiempo tan prolongado, tan extenso, ¿por qué no se contradice? Mira lo que el escritor de Hebreos dice acerca de la misma Biblia. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. ¿Se puede decir esto de cualquier otro libro? Que va a penetrar en lo profundo de tu ser, que va a exponer lo que realmente piensas y lo que realmente deseas, que es viva, que su mensaje es vivo, que su mensaje es eficaz. Seguramente no se puede decir esto de otro libro en ningún lugar del mundo. Ahora, voy a la segunda pregunta. ¿En el caso de la Biblia sucedió algo como el juego del teléfono descompuesto? ¿Alguna vez jugaron eso? También se le llama el juego del rumor. Nos colocamos en una ronda unas 12 personas y la primera va a decir algo al oído a quien está a su mano derecha y luego va a seguir pasándose el mensaje de boca a oído del uno al otro, al otro, al otro. ¿Qué pasa cuando llega al final? ¿Qué pasa cuando llega al final? El mensaje está cambiado, distorsionado, deformado, ¿no es cierto? Así que la primera fue, ten cuidado cuando te pongas los zapatos. Y al final, ¿qué escuchó? ¿Ah? El Aragán está detrás de la puerta. Y uno dice, ¿cómo es que llegó? Porque se deformó el mensaje. ¿Alguna vez han escuchado ustedes a alguien que diga, tú estás leyendo la Biblia y tú crees que eso es verdad? A eso le han cambiado mucho. ¿Han escuchado a alguien que diga eso? Imagínate tú, desde que esos profetas de la antigüedad escribieron hasta aquí, a eso se le ha perdido mucho, eso se ha deformado el mensaje. Creo que tú y yo necesitamos saber que no es así. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se copió con altísima precisión. Y esto que te voy a decir es realmente sorprendente. Eso que del Antiguo Testamento se copió con altísima precisión, y tengo que leerlo, porque luego que un papiro se copiaba completamente a mano, letra por letra, se destruía si se llegaba a conseguir algún error. Imagínate, habían personas especializadas para copiar de una copia, por ejemplo, del libro de Isaías. Esta persona que se llamaba escriba o copista va a hacer una nueva copia de ese libro. Y él es experto en eso. Su vida está dedicada solo a eso. Además, los escribas judíos de las escrituras hebreas tenían ciertos requisitos al copiar. Escucha estos requisitos. Cada copia se tenía que hacer en una superficie nueva y tenía que prepararse de una manera específica. Podía prepararse en pieles de animales, lo que se llama pergaminos, o podía prepararse en papiros, hechos con una especie de caña que se daba en el río Nilo. Eso se preparaba, esa superficie se preparaba, debía estar muy bien preparada, completamente nueva, sin ninguna mancha, sin ninguna arruga, para ahora comenzar a escribir la copia, como he dicho, por ejemplo, del libro de Isaías.
Cada copia se tenía que escribir en un cierto número de columnas de 30 letras de ancho con un cierto número de líneas por cada columna. Cada copia tenía que escribirse de un color determinado y con una tinta específica. Cada copia se tenía que autentificar con el original. Entonces no solo había un copista, sino que había un supervisor de la copia que se había realizado. Él hacía una minuciosa observación para asegurarse de que no hubiese alteración, error o cambio, que no faltara ni siquiera una letra de todo el texto. Ni siquiera la más mínima letra se podía escribir de memoria, ya que al copiarse, al voltear del original a la copia, se podía perder una letra, por lo que cada letra tenía que ser copiada individualmente del manuscrito al original. Se habla, por ejemplo, de los esenios, una secta judía que se encargaron de copiar los libros de los profetas antiguos y también de la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Y estos esenios, por ejemplo, antes de escribir el nombre de Dios, iban y se lavaban 7 veces y volvían a su labor para escribir el nombre de Dios. Y si debían volver a escribir el nombre de Dios antes de cerrar el párrafo, volvían a lavarse 7 veces y de nuevo a su tarea. Una disciplina muy, muy rigurosa que aseguró precisamente copias con altísima precisión. De hecho, uno se pregunta, ¿por qué no tenemos rollos antiguos de más tiempo? Porque una vez que el supervisor de copistas certificaba que la copia, por ejemplo, del libro de Isaías, estaba correcta, ahora la copia tenía más valor que la anterior. La copia nueva tenía más valor que la anterior, porque esta anterior podía estar doblada o rota en los bordes, y cuando se rompía mucho y se rompía una parte con letras, se tomaba y se botaba o se quemaba. ¿Ok? Otra cosa es que ninguna letra podía tocar ni encimarse con otra. La distancia entre cada letra era medida con un cabello o hilo. Cada letra de cada página y libro era contada y comparada con los originales. Particularmente yo fui a un museo donde se exhibía la copia del libro de Isaías. Y cuando me acerqué para ver esta copia antigua, y ya voy a contarles de dónde fue extraída, me asombró. Me asombró el tamaño mínimo de las letras, las líneas en perfecto orden, la distancia entre una letra y otra tan precisa. Pensar que eso fue copiado a mano. Ahora, tú dirás, Álvaro, hasta el siglo XX, el siglo pasado, ¿cuáles eran las copias más antiguas que se tenían de los escritos del Antiguo Testamento? Bueno, se tenían copias de alrededor del siglo V después de Cristo. Entonces, ahora a ti te cae la duda. Si no se tenían copias de los siglos anteriores, ok, yo puedo estar seguro a partir del siglo V de que las cosas no se cambiaron. Pero ¿qué si se cambiaron antes? Voy a hablarte del descubrimiento arqueológico más importante del siglo XX. Se llaman los rollos del Mar Muerto. En 1947, un pastor beduino, de estos pastores que llevan las ovejas y las cabras por el desierto, cerca del Mar Muerto, él pastoreaba sus ovejas, estos pastores, en esas montañas rocosas frente al Mar Muerto, donde hay muchas cuevas. Una cabra se le perdió y él comenzó a buscar su cabra, así que entró a una cueva y como no quiso adentrarse por la oscuridad, tomó una piedra, la lanzó esperando que la cabra estuviese dentro de la cueva y que con la piedra se asustara y saliera, y al escuchar el repiquetear de la piedra, escuchó que
quebró algo allí adentro. Así que llamó a otros pastores beduinos, tomó luz, entraron y consiguieron unas vasijas. Cuando abrieron las vasijas se encontraron rollos dentro de estas vasijas. Y como estos pastores árabes beduinos son comerciantes, tomaron los rollos, comenzaron a picarlos y a vender los pedacitos como antigüedades muy valiosas, hasta que un arqueólogo se dio cuenta de que esto era una copia muy antigua de libros bíblicos. Indagó entre los pastores beduinos, los llevaron a estas cuevas que se llaman las cuevas del Qumran y descubrieron más de 600 rollos de escritos bíblicos antiguos que databan del siglo III antes de Cristo. Ahora tenían una buena oportunidad para comparar. Habría cambiado, por ejemplo, el libro de Isaías desde el siglo III antes de Cristo hasta el siglo V después de Cristo. ¿Saben qué encontraron? Que no había ninguna variación significativa y que el texto se había mantenido intacto a través del tiempo. Y que las pequeñas variaciones eran del menos 0,05% y no alteraban en nada el sentido y el significado del texto. Así que la próxima vez que alguien te diga, estás leyendo tu Biblia, a eso le han cambiado mucho, ¿sabes? Porque uno no sabe, los pastores le cambian esas cosas, los curas le cambian esas cosas, uno no sabe. También hay muchas motivaciones políticas, le meten ahí cualquier cosa. Tú vas a preguntarle, ¿estás seguro? ¿Escuchaste hablar del descubrimiento arqueológico más importante del siglo XX? ¿Los rollos del Mar Muerto y las cuevas del Qumran? Ahora, ¿qué acerca del Nuevo Testamento? Esa es una buena pregunta, ¿no? Ok, me has dicho acerca del Antiguo Testamento, pero ¿qué acerca del Nuevo Testamento? En relación con el Nuevo Testamento, puedo asegurarte que el Nuevo Testamento es el documento del mundo antiguo más confiable. Más confiable. Y aquí voy a darte un ejemplo. ¿Cuántos leyeron la Ilíada de Homero en cuarto o quinto año? A ver, levanten la mano. A ver, todos deberían levantar la mano, pero algunos, el trauma fue tan grande que se les borró de la mente. Aquella cosa fue traumática. Ahora no lo recuerdan. Pero dime, cuando yo recuerdo haberme levantado para leer algunas porciones de la Ilíada en castellano, ¿ok? A viva voz. Y cuando me leía esto de la Ilíada, escrita por Homero, la profesora no me decía, bueno, uno no sabe si eso fue lo que escribió Homero, uno no sabe si le cambiaron. No, la profesora te aseguraba, esta es una obra de Homero. ¿Por qué estamos tan seguros de que la Ilíada que escribió Homero nos llegó hasta nuestros días con el sentido correcto? Dos factores. Primero, número de copias del manuscrito. Segundo, tiempo desde que fue escrito el original y la copia existente más antigua. Veamos entonces el ejemplo con la Ilíada. ¿Cuántas copias antiguas tenemos de la Ilíada? No tenemos el escrito de Homero, eso se perdió. Pero ¿cuántas copias antiguas tenemos que nos permitan comparar una con otra y saber que el escrito se conservó? Se tienen cerca de 650 copias de la Ilíada. La copia más antigua, ¿cuánto tiempo pasó desde que Homero escribió la Ilíada hasta la copia más antigua? En el caso de la Ilíada, 500 años, la copia más antigua, del original a la copia. Y saben, la Ilíada es uno de los documentos del mundo antiguo más confiables. Pero ahora voy a presentarte el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento fue escrito entre el año 40 y el año 100 después de Cristo. Y las copias más antiguas que se tienen del Nuevo Testamento datan del 125, es decir, hay apenas 25 años de diferencia desde que se escribieron las cartas de Pablo originalmente hasta la copia más antigua.
Esa es una buena noticia, ¿no es cierto? Por cierto, ¿y cuánto es el número de copias que se tienen del Nuevo Testamento? ¿Ustedes recuerdan cuánto es el número de la Ilíada? Cerca de 650. En el caso del Nuevo Testamento se tienen más de 25,000 copias. Más de 25,000 copias que nos permiten comparar los diferentes escritos y asegurarnos que lo que leemos hoy en el Nuevo Testamento fue realmente lo que escribió Pablo. Esto nos da seguridad. Pero vayamos a una tercera pregunta. ¿El cumplimiento de las profecías bíblicas se debe a la coincidencia? Porque dentro de todo el género de la Biblia, que incluye, como he dicho, historia, cartas, poemas, leyes, un género único en la Biblia es la profecía. Puedes leer los escritos antiguos que nos han llegado de griegos, romanos, incluso caldeos, y no vas a encontrar profecía en sus escritos. El único escrito antiguo que contiene profecía es la Biblia. Ahora, algunos están diciéndose, bueno, pero Álvaro, hay profecía en algunos escritos actuales. ¿No has escuchado hablar acerca de Nostradamus? Sí, he escuchado hablar acerca de Nostradamus. ¿Y sabías que algunas de sus profecías se aplican a Hitler, a la Segunda Guerra Mundial, a Stalin y a otras situaciones y a otros personajes de la historia? Sí, pero entonces ahí voy con una pregunta. ¿Has leído directamente las profecías de Nostradamus? ¿Has tenido sus libros en la mano? ¿Los has leído? La mayoría no. ¿Sabes qué encontramos cuando leemos las profecías de Nostradamus? Poemas. Sí, son versos que él va copiando donde va diciendo cosas que resultan un poco imprecisas. Y que en algún momento, algún fragmento de esos muchos poemas se le aplicó a Hitler, o se aplicó a la Segunda Guerra Mundial, o se le aplicó a Stalin o a otro personaje en la historia. Pero déjame contarte de la profecía bíblica. Y sigo haciéndote la pregunta, ¿tú crees que el cumplimiento de esa profecía es una mera coincidencia? Es decir, fue como un acontecimiento accidental que se relacionó muy bien con lo que alguien dijo. Te lo voy a dejar de tarea. Ezequiel, capítulo 26. El título de esto se le colocó Mensaje a Tiro. Tiro era una gran ciudad frente al mar Mediterráneo. Era una ciudad comercial, pujante, imponente en el tiempo antiguo. Los habitantes de Tiro hicieron fiesta cuando Babilonia invadió, el rey Nabucodonosor invadió Jerusalén y destruyó su templo y los muros de Jerusalén. Así que Dios levantó al profeta Ezequiel. Y el profeta Ezequiel envió un mensaje a los habitantes de Tiro. Y más o menos este fue el mensaje, ustedes luego lo leerán. Pero el mensaje fue: Nabucodonosor se levantará también contra ustedes, destruirá sus ciudades y las convertirá en ruina. Y luego dice, las ruinas serán lanzadas al mar y será barrido, Tiro, será barrido el lugar donde la ciudad existió, y quedará como una piedra lisa, tendedero de redes. No estamos hablando de poemas con generalidades, estamos hablando de un mensaje directo. Nabucodonosor va a ir, los va a destruir, va a convertir la ciudad en ruina, las ruinas de la ciudad van a ser lanzadas al mar, va a ser barrido el polvo y quedará como una piedra lisa. ¿Cuál es la probabilidad de que una profecía así se cumpla al pie de la letra? Díganme, por favor. ¿Cuánto calculan ustedes? Mira lo que ocurrió. Años más tarde, Nabucodonosor amenazó a Tiro
Y los habitantes de Tiro, al verse amenazados por la invasión babilónica, se mudaron a una isla frente a ellos en el mar Mediterráneo y construyeron una muralla alrededor de la isla. Así que cuando Nabucodonosor llegó a Tiro, encontró la ciudad vacía, la destruyó y la dejó en ruinas, pero frustrado al no poder alcanzar a los habitantes de Tiro, se retiró. Parecía que la profecía de Ezequiel no había tenido cumplimiento. Pero 200 años más tarde, Alejandro Magno, ese famoso conquistador, fue en contra de los habitantes de Tiro, y sabiendo que ellos estaban allá en aquella isla amurallada, pidió a su ejército que lanzara las ruinas de la ciudad antigua de Tiro al mar para construir una rampa de asalto a través del mar. Y como no conseguían compactar la rampa de asalto, mandó a sus soldados a barrer el polvo de la ciudad antigua y a compactarlo sobre la rampa de asalto, y de esa manera destruyó y aniquiló a los habitantes de Tiro 200 años después de Nabucodonosor. Hoy en día, si tú vas a esa región del mar Mediterráneo, te impresionará ver que el lugar donde un día existió Tiro es como una piedra lisa que los pescadores usan para tender sus redes y remendarlas. Y exactamente como Ezequiel dijo, quedarás como una piedra lisa, tendedero de redes, se cumplió al pie de la letra. Estoy dándote un solo ejemplo. Estoy dándote un solo ejemplo de decenas de estos ejemplos que aparecen en la Biblia sobre profecías a personas, a lugares, a naciones, a pueblos enteros. Ahora, hablemos más de Nostradamus. Alguno de sus versos se aplicó a Hitler, uno de ellos. Y todo el mundo pensó, wow, qué gran profeta. Pero ¿cuántos de sus versos han quedado perdidos en la historia sin ninguna aplicación? Con el nacimiento, vida, obra, muerte y resurrección de Jesús, más de 200 profecías fueron cumplidas al pie de la letra. 54 de ellas son las más precisas e importantes. Yo no tengo tiempo para mostrártelas todas, pero te voy a mostrar 20 de ellas. Toma en cuenta, estas profecías aparecen en Génesis. Estamos hablando 4,000 años antes, más de 4,000 años antes. Otras de estas profecías aparecen en los Salmos, 1,000 años antes. Otras de estas profecías fueron dichas por profetas como Isaías, Jeremías, 700 años antes de que Jesús naciera. Y es impresionante su cumplimiento. Te pregunto, ¿qué probabilidad hay de que 54 profecías se apliquen a una sola persona? ¿Saben que hubo un matemático que sacó esa probabilidad? ¿Y saben qué encontró? La probabilidad es 1 entre 54 a la 174. Es decir, colocas 1 entre 54 y pones 174 ceros. Es una cifra que ni siquiera puede nombrarse. Así que cuando alguien te diga sobre profecías bíblicas, mera coincidencia, es absurdo lo que dice. Mira lo que dice Pedro, el apóstol Pedro, acerca de esto. En su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 20, dice: sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas.
ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. ¿Sabes qué está diciendo? La Escritura ha sido inspirada por Dios mismo. Es su corazón y es su pensamiento revelado a nosotros. Un Dios que habla y actúa hoy en nuestra vida y en nuestra historia. Amén. Así que mira estas profecías. Isaías profetizó que Jesús nacería de una virgen. En Génesis se profetizó que sería de la tribu de Judá. Isaías profetizó que sería descendiente de Isaí. Jeremías que sería de la casa de David. Miqueas profetizó que nacería en Belén. Isaías también profetizó que sería precedido por un mensajero. Zacarías profetizó que entraría a Jerusalén en un asno. En Salmos se profetizó que sería traicionado por un amigo. Zacarías también profetizó que sería traicionado por 30 piezas de plata. Es decir, no es que sería traicionado por una cantidad de piezas de plata. 30 piezas de plata, un número específico, y el cumplimiento se dio tal y cual, y puedes corroborarlo en Mateo 26:15. Isaías profetizó que cayó ante sus acusadores. En Salmos también se profetiza que sus manos y sus pies serían perforados. Y yo pienso, 700 años antes no existía la crucifixión como una forma de ejecución. Y sin embargo Isaías está diciendo, la manera como lo van a ejecutar es que van a perforar sus manos y sus pies. Isaías dice que sería crucificado con ladrones. Isaías habla de un madero, colgado en un madero. También dice que intercedió por sus perseguidores. En Salmos se profetiza que sus vestiduras fueron repartidas y también que echaron suerte sobre sus vestidos. Igual que le ofrecieron vinagre mezclado con miel. Se profetiza también que sus huesos no fueron rotos. Y tú puedes decir, bueno, pero esa es una gran probabilidad. Hay personas que viven y nunca sus huesos son rotos. Pero mira la importancia de esta profecía. Cuando alguien era crucificado, si quedaba vivo después de su agonía cruel, era bajado de la cruz y con un martillo de madera como el que usamos para ablandar la carne, se le partían los huesos de las piernas para que el crucificado, que estaba vivo aún, ya herido de muerte, no se arrastrara alejándose del lugar. Sin embargo dice que aunque sería crucificado, sus huesos no serían rotos. Zacarías profetizó que su costado sería abierto con una lanza. Isaías que sería enterrado con ricos. Y la última profecía que quiero mencionarte, en Salmos 16:10 se profetizó su resurrección. Su resurrección. Así que si tú me dices, ¿usted cree en lo que lee en la Biblia? Lo creo, estoy seguro de ello. ¿Y usted piensa que fue inspirado por Dios? Lo creo, estoy seguro de ello. Algo más voy a decirte. Cuando recibimos a Jesús como el dueño de nuestras vidas, como la fuente que lo llena todo, Dios nos regala su Espíritu Santo. Y el mismo que inspiró la palabra de Dios viene a ti para ayudarte a comprender su mensaje, para guiarte a través de él, para enseñarte a través de él, para dirigir tus pasos a través del mensaje que él mismo inspiró. Piensa en esto: el que escribió la carta, el que escribió este mensaje de amor para ti, se coloca a tu lado y te dice: ¿quieres que te hable un poco más de él? El Espíritu Santo de Dios. Vamos a estar de pie. Tarea: además de leer Ezequiel 26 y sorprenderte con esta profecía que se cumplió al pie de la letra, busca estas profecías acerca de Jesús, cuándo fueron dadas y cómo se cumplieron.
Y mientras lo lees, abre tu corazón para que el Espíritu Santo te dé certeza de que todo lo que Jesús hizo, todo lo que Dios preparó de su nacimiento, vida, obra, muerte y resurrección, lo preparó para ti. Lo hizo por ti, por amarte tanto. Querido Dios, gracias. Gracias por hablar hoy a nuestra vida. Gracias porque comprendes que somos buscadores, que muchas veces necesitamos respuestas y encontrar seguridad de eso que creemos. Gracias por el universo que nos habla de ti, de tu grandeza, de tu inteligencia, de tu majestad, de tu creación, de tu creatividad. Gracias, gracias. Porque el universo nos dice que hay un Dios lleno de sabiduría y amor, que ha creado todo lo que existe. Pero gracias también por darnos tu palabra que nos habla, tu palabra que nos enseña, que nos guía, que nos dirige. Gracias porque hasta hoy tu palabra ha sido preservada para nuestro bien. Queremos encontrarnos con tu palabra, con el corazón abierto, aprender de ella, escuchar tu voz y saber que el mismo Espíritu Santo que la inspiró es el mismo Espíritu Santo que hoy nos ayuda a comprenderla y a escucharte a ti. Gracias porque tú nos hablas e intervienes en nuestra vida y en nuestra historia. Gracias por amarnos así, revelándote a nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo, amén y amén.